Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del panorama del periodo 1, que forma parte de lo que es la programación de Aprende en Casa 3, cuyo aprendizaje esperado es el siguiente. Ordena secuencialmente hechos y procesos desde el inicio del movimiento de independencia hasta el fin del porfiriato, y localiza las campañas militares de los insurgentes. Y el énfasis en este aprendizaje esperado, pues es más que nada ordenar secuencialmente hechos y procesos de la guerra de independencia. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a identificar cuáles son las etapas de la guerra de independencia, cuáles son sus hechos más importantes, y vamos a localizar las campañas militares de los insurgentes mediante estas etapas que tuvieron principalmente los protagonistas que formaron parte de la guerra de independencia. Pues bien, comencemos. La guerra de independencia, iniciada en septiembre de 1810 y concluida en el mismo mes, o sea en septiembre, pero de 1821, fue un proceso que duró 11 años, teniendo 4 etapas marcadas para su estudio. 1. El inicio. 2. La organización. 3. La resistencia y guerra de guerrillas. Y 4. La consumación. ¿Sí? Son los 4 periodos que conforman la guerra de independencia. Y como el aprendizaje esperado nos pide que lo ordenemos de manera secuencial, pues hemos elaborado esta línea del tiempo, la línea del tiempo de la guerra de independencia, donde podemos ver entonces estos 4 etapas o momentos de la guerra de independencia. Analicémosla. Como dijimos, de 1810 a 1821 transcurrieron 11 años de este proceso que dio origen a nuestro país, es decir, este movimiento social fue el que originó a nuestro país, México. Antes de 1821, México no existía como nación, era Nueva España, y antes de ser Nueva España era pues la época prehispánica que tenía varios señoríos, ¿verdad? Y había un señorío que se llamaba México Tenochtitlan, pero a final de cuentas no existía México como país. México surgirá hasta 1821 como país, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta guerra que duró 11 años tuvo 4 momentos. El primero es la etapa del inicio, que va a comenzar en 1810 cuando se da el famoso Grito de Dolores. Así es, va a comenzar con Hidalgo. Hidalgo va a ser el principal protagonista de este proceso denominado inicio, no solamente Hidalgo, sino junto con Aldama, Ignacio Allende y Mariano Jiménez, todos ellos los líderes principales de lo que va a ser este primer levantamiento armado, que más que buscar la independencia, se buscaba la autonomía, brindarle a los propios novohispanos, sobre todo a los criollos, la oportunidad de gobernarse a sí mismos sin dejar formar parte de España. Es por ello que en este grito de Dolores, más que gritar viva México y viva otras cuestiones que se cree que se dijeron, en realidad gritó viva Fernando VII, buscando precisamente pues esta autonomía, es decir, gobernarse a sí mismos y sobre todo seguir formando parte de España y sobre todo formar parte de un reino de reyes españoles y no franceses, como Pepe Botella, que era un rey francés que nadie quería, ¿verdad? Hermano de Napoleón Bonaparte. Pues bien, esta guerra, esta fase, la fase del inicio o etapa del inicio, duró de 1810, septiembre de 1810, a lo que es en lo que es en 1811. No llegó hasta septiembre de 1811, fue un poco antes. Es decir que lo que es la fase del inicio ni siquiera duró un año, duró menos de un año, ¿ok? Y este periodo va a terminar cuando Hidalgo pues es aprehendido y fusilado junto a los otros líderes insurgentes, como se le llamó al ejército
que buscaba en un principio la autonomía y posteriormente la independencia. Ok, entonces, ¿en dónde se llevó a cabo la fase del inicio? Lo podemos ver en este mapa que estamos viendo aquí. Estamos viendo entonces que la campaña de Hidalgo se estableció sobre todo en la zona del Bajío y centro de México. Dolores, pues es una población que se estableció en lo que es en Guanajuato, Dolores Hidalgo, y posteriormente de ahí surgieron a otras regiones del Bajío, sobre todo en otras partes del mismo intendencia de Guanajuato, que va a ser la ciudad de Guanajuato, donde se va a dar la batalla de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que era un gran granero, donde se encerraban todas las, guardaban todas las semillas, todas las cosechas. Bueno, ahí se resguardaron los españoles y llegaron estos insurgentes y bueno, hubo una gran matanza dentro de esa alhóndiga. Pues bien, el ejército que combatió a los insurgentes fueron los realistas, ¿de acuerdo? En un principio los insurgentes iban teniendo varias victorias en menos de un año, imagínense, muchas victorias que los llevaron a prácticamente a la entrada de la Ciudad de México, que es en la zona de montañosa de Las Cruces, que por eso se denomina ese lugar como esa batalla se denominó la batalla del Monte de las Cruces, donde ganaron los insurgentes, y ya estaban a unos pasos de entrar a la Ciudad de México, pero Hidalgo pues no quiso y regresó al ejército insurgente nuevamente por donde habían recorrido, para posteriormente sufrir algunas derrotas posteriormente, como en Aculco, y posteriormente la derrota más fuerte que tuvieron en la batalla de Puente del Calderón en cerca de lo que hoy es Jalisco, ¿ok? En Jalisco. Entonces de ahí Hidalgo se dirigió hacia el norte con los pocos insurgentes que lo siguieron acompañando, y en lo que es en el actual estado de Chihuahua fue aprehendido y posteriormente fusilado junto a sus otros compañeros Ignacio Aldama, Ignacio Allende y Mariano Jiménez, de los cuales sus cabezas fueron colocadas posteriormente en las 4 esquinas de las alhóndigas de Granaditas. Y esto es en general la etapa del inicio, ¿de acuerdo? Entonces esta es la etapa donde, digamos, Miguel Hidalgo fue el principal caudillo de la Guerra de Independencia. Va de septiembre de 1810 y termina en 1811, ¿de acuerdo? Bien, esa es la etapa de inicio. Después vamos a llegar a la etapa de la organización, en donde el principal caudillo de la Guerra de la Independencia va a ser José María Morelos y Pavón, que va a ser discípulo de Miguel Hidalgo, y él le va a encargar sobre todo desarrollar su guerra en lo que es la toma de ciudades en lo que es en el área del sur de Nueva España, que actualmente pues, es el sur de México, ¿verdad? Pues sí, entonces esto que estamos viendo de color verde son las campañas de Morelos, ¿sí? Las campañas del periodo de la organización. ¿Cuántos años duró? Duró de 1811 a 1815, ¿sí? Es la etapa entonces en donde ya podemos ahora sí ver estas ideas del liberalismo, estas ideas que buscaban entonces ahora sí una nueva forma de gobernar, una nueva forma de establecer la soberanía del pueblo en lo que es en lo que es en el gobierno. Y más que nada, pues lo que se buscaba o lo que buscaba Morelos era implantar un modelo parecido a lo que se había establecido en Estados Unidos, y por eso es que Morelos pues toma muchos ejemplos de lo que había sucedido ya en Estados Unidos, que ya era un país. En 1776 inicia su proceso de independencia en los estadounidenses. Ya existía Estados Unidos cuando Nueva España apenas estaba generando su guerra de independencia, ¿de acuerdo? Entonces todas estas ideas del liberalismo y de la ilustración se ven reflejadas en estas obras, en estos documentos que escribe sobre todo Morelos, el llamado Los Sentimientos de la Nación, que fue escrito por puño y letra, en donde sobre todo propone la cuestión de la división de poderes, pero algo importante que siempre se va a repetir en todos los documentos de esta época es que siempre va a permanecer el catolicismo como el sistema o la religión única en lo que es en nuestro territorio, ¿de acuerdo?
Entonces va a traer elementos del liberalismo, pero siempre desde un punto de vista un poco conservador en cuanto a lo religioso, es decir, siempre otorgándole primacía al catolicismo por sobre todas las demás religiones, pero aún así buscando pues la cuestión de la igualdad, por ejemplo, de la libertad. Hidalgo, de hecho, anteriormente ya había abolido la esclavitud. Entonces eso es lo que se buscaba, ¿no? La condición de iguales, se buscaba lo que es la igualdad, que ya no existiera este sistema de castas que era muy propio de la Nueva España y que todos pasaran a ser nombrados ciudadanos, ¿no? Eso era lo que buscaba estos documentos, sobre todo el de sentimientos de la nación, y posteriormente se va a generar un congreso, es el Congreso de Chilpancingo, y que va a dar origen a lo que es la Constitución de Apatzingán de 1814. Una constitución que de cierta manera se estableció pero nunca fue llevada totalmente a cabo, o al menos cuando inició México como una nación independiente, no se llevó del todo con esta constitución hasta que va a surgir otra posteriormente que veremos después. Pero sí se considera una de las primeras constituciones de nuestro país, la de 1814, aunque también se considera la de 1812 de Cádiz, la Constitución de Cádiz, como también el antecedente de las primeras constituciones de nuestro país, es decir, de México. Y finalmente, pues Morelos es fusilado en 1815 y ahí termina la etapa denominada la organización. Recibe este nombre porque empiezan a organizar las ideas y como Morelos, aparte de ser un gran estratega militar, también era un gran pensador y en esta cuestión de, bueno, no solamente él, sino también un grupo, grupo de intelectuales insurgentes que lo apoyaron, todos ellos conformaron pues estos documentos que son parte de la historia de México, sobre todo los sentimientos de la nación de puño y letra de Morelos y lo que es la Constitución de Apatzingán, ¿de acuerdo? Por eso se le llama organización, porque aquí ya se le da un sentido a la guerra, de por qué se está luchando, y es para liberarse ahora sí de lo que es de España, porque había aceptado una constitución que no convenía a los intereses, ¿verdad?, de la nación entera, o sea, de lo que es la colonia de Nueva España, y por eso deseaban separarse finalmente pues de España, no querían ser gobernados por este sistema este sistema absolutista que quiso imperar nuevamente Fernando VII. A Fernando VII le regresan la corona, quitan a Pepe Botella, ponen a Fernando VII, pero Fernando VII fue obstinado en seguir en el sistema absolutista y finalmente se instaura en España una monarquía constitucional que no le va a convenir a la élite de la Nueva España. Vamos a ver un poquito posteriormente esta cuestión, ¿de acuerdo? Aquí el asunto es que después de 1815 a 1821 se va a dar un periodo denominado como el de resistencia, aquí me faltó una S, resistencia y guerra de guerrillas. Quiere decir que ya no va a haber un caudillo fuerte, sino que va a haber varios caudillos, varios cabecillas de esta guerra que ya en vez de ser un gran ejército insurgente, que fue desde un principio improvisado, es decir, por indígenas, por campesinos, por mestizos, por castas, esta gente afromestiza, que fue muy importante. Morelos era mulato, también Vicente Guerrero Saldaña va a ser mulato. Estas poblaciones afromestizas que forman parte también de nuestra nación y que es importante seguir retomando como parte de la comunidad afromexicana, sí, que también es nuestra tercera raíz. Pues bien, Vicente Guerrero Saldaña pues también fue uno de los principales caudillos de la etapa de la resistencia y guerra de guerrillas, que como el nombre lo dice, Vicente Guerrero, se estableció este dominio de este caudillo, sobre todo en la zona del actual estado de Guerrero, ¿verdad? También donde estuvo Morelos, también estuvo realizando algunos batallas contra los realistas, Vicente Guerrero Saldaña,
Y se le llama guerra de guerrillas porque va a haber un virrey, el virrey Apodaca, así se apellidaba, empezó a otorgar indultos, otorgar perdón a los insurgentes para retirarlos de la guerra y regresarlos al sistema virreinal. Muchos aceptaron tras la muerte de Morelos porque ya no existía para ellos un líder a quien seguir, o simple y sencillamente porque ya estaban aburridos y cansados, de no ver resultados de esta guerra, ¿verdad? Entonces por eso fueron abandonadas estos grandes ejércitos improvisados de insurgentes y solamente se empezaron a existir pequeños comandos vamos a decirlo así, comandos o pequeñas células de soldados que se escondían en las montañas, en el caso de Guerrero. En el caso de Veracruz se escondían en algunas zonas de la selva, selvática o zona allá en el monte, para que se entienda mejor. Y a partir de ahí comenzaban algunas tácticas para atacar a los realistas. Ese se llama guerra de guerrillas, lo que es utilizar al medio para tu beneficio, ¿sí? Para ocultarte y atacar pues desde la estrategia, desde lo oculto. Ese es guerra de guerrillas y por eso se le llama este periodo de resistencia y guerra de guerrillas, porque ya casi nadie quería seguir con el plan de la independencia. Algunos abandonaron la lucha y algunos siguieron peleando. Entre los que siguieron peleando, ya dijimos, Vicente Guerrero Saldaña en el sur, en lo que es en Veracruz, Guadalupe Victoria, el principal caudillo, sí, que estuvo en esta parte de lo que hoy es Costa del Golfo, y más bien el estado de Veracruz. Y posteriormente va a llegar un español que va a desembarcar en Soto la Marina, que es actualmente Tamaulipas, y de ahí va a organizar también una guerrilla que viene con soldados españoles, fíjense, soldados españoles que también querían apoyar la independencia, y finalmente pues es fusilado. Lo que es la campaña de Francisco Javier Mina, como se llamaba este español, pues no duró mucho. Y entonces, como ustedes ven aquí, estas fueron las campañas principales de los insurgentes durante estos 11 años de batallas, ¿de acuerdo? De estas 11 años de conflictos, 11 años de guerra, ¿sí? Entonces, durante esta etapa de la resistencia y guerra de guerrillas, ya dijimos que participaron principalmente estos tres caudillos, pero hubieron muchos más, aparte de Guerrero, aparte de Guadalupe Victoria y aparte de Francisco Javier Mina, pues hubieron otro más como Pedro Moreno y otros caudillos que son importantes también por región, es decir, como próceres de lo que hoy son los estados de la República. Ahí vamos a tener también ciertos caudillos locales, ¿ok? Lo que es en la Guerra de Independencia. Y posteriormente, como les decía, como en España, se va a tomar en cuenta entonces estas ideas liberales que vienen que se establecieron en España a través de la Constitución de Cádiz. Entonces la élite absolutista de aquí de Nueva España pues empezó a estar a favor de la independencia, porque pues no querían perder esos privilegios, sobre todo las cúpulas católicas. Estamos hablando de todo el sistema virreinal, pues siempre la iglesia tuvo un poder impresionante. La iglesia católica pues no querían perder este poder porque, por ejemplo, con la Constitución de Cádiz se estaba comenzando a extinguir o a acabar con la Inquisición. Entonces no querían terminar o no querían que esos privilegios que tenían la clase privilegiada, valga la redundancia, pues no la querían perder. Entonces, de cierta manera, designan a Agustín de Iturbide, ¿sí? Que era jefe del ejército realista, uno de los generales principales del ejército realista, y van a lo van a comisionar para que de cierta manera se comience a gestar un sentimiento de unión entre tanto realistas e insurgentes y crear un ejército más poderoso que acelerara este proceso de independencia. Y ese ejército se va a generar durante el periodo denominado la consumación de la independencia.
El principal caudillo de los tres que vimos anteriormente, ya dijimos que eran Mina, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero Saldaña. Digamos que el más fuerte de todos de estos tres y el que tenía mayor control o mayor que se comportaba, digamos, que era muy difícil de derrotar su ejército y sus tácticas, era Vicente Guerrero Saldaña. Entonces, lo que buscó Agustín de Iturbide fue buscar a este insurgente que era de los más fuertes, y entonces deciden unirse, realizan un pacto, los insurgentes y los realistas, mediante un abrazo, según la tradición, el abrazo de Acantempan, que se dio en lo que es en Guerrero, y posteriormente en Iguala van a firmar un plan, el famoso Plan de Iguala, con el que va a surgir el ejército trigarante. Esto que estamos viendo aquí, esta imagen, es la bandera trigarante, la bandera de las tres garantías, que son independencia, unión y religión. Independencia quiere decir, entonces ahora sí, separarse definitivamente de España y crear una nueva nación. Unión, en donde ya no existieran que los mestizos, que los saltapatrás, que los zambos, que los mulatos, etcétera, sino que todos convivieran con un mismo nombre, en este caso mexicanos, ¿verdad? Y posteriormente religión, es decir, seguir respetando lo que es el catolicismo como la principal religión, es decir, seguir manteniendo el poder de la Iglesia aunque se diera la independencia, ¿ok? Y seguir manteniendo también el poder o los privilegios de estos españoles que vivían durante la época virreinal y que posteriormente con la guerra de independencia pues van a seguir teniendo cierta privilegio, ¿verdad? Y sobre todo brindarle la oportunidad a los criollos, ahora sí también de formar parte del gobierno, como anteriormente siempre lo estuvieron quisiendo durante pues gran parte del periodo colonial, y que finalmente pues con la guerra de independencia pues ahora sí se estaba estableciendo pues este derecho de los criollos de gobernarse a sí mismos, pero más que gobernarse a sí mismos formando parte de España, gobernarse a sí mismos en una nación nueva, una nación independiente, ¿de acuerdo? Entonces es por ello que en 1821, cuando llega el último virrey, Juan O'Donoghue, lo interceptan en lo que es en Córdoba, lo intercepta Agustín de Iturbide, y ahí se ponen de acuerdo para firmar los tratados de Córdoba, con el cual de cierta manera Juan O'Donoghue renuncia a lo que es a la cuestión de gobernar esta región, acepta de cierta manera la independencia, y son como los tratados de Córdoba, son como los acuerdos en donde Juan O'Donoghue, según representando a la corona española, pues decide pues dar pie a que se dé la independencia. Finalmente el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, y al entrar a la Ciudad de México, es cuando se firma el 27 de septiembre de 1821, lo que es el Acta de Independencia, con el que México va a nacer como un imperio, el Imperio Mexicano. Es decir, no surge como una república, como hoy conocemos que se llama República Mexicana, no. Surgió como un imperio. Por lo tanto, tuvo que haber tenido un gobernante que era emperador. ¿Y quién va a ser este emperador? Agustín de Iturbide, que se va a convertir en Agustín I. Y de ahí en adelante, pues esta va a ser la historia de México, ¿sí? Es decir, del país al que pertenecemos actualmente. Y con esto se estaría finalizando con el periodo virreinal o el periodo colonial, que duró de 1521 con la caída de Tenochtitlan hasta 1821 con la consumación de la independencia. Esto es a grandes rasgos entonces los 4 periodos o las 4 etapas de la guerra de independencia. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.